ando haciendo cuestiones muy random. Preguntas en donde simplemente estoy sentada, observando y digo, ay, ¿qué tal que esto no sea así, sino que sea de esta manera? O qué tal que estemos esperando ver las cosas de esta manera, pero sean de esta otra. Mm, Algo más o menos así. Y hoy, como de costumbre, me entró una pregunta como las que me he venido haciendo estos días. Y me pregunté, oiga, ¿qué tal nosotros estemos esperando que, que el rapto sea de una manera literal, pero que como tal no sea tan literal? Porque si yo echo cabeza, pues nosotros los seres humanos o la humanidad viene año tras año esperando que se dé este rapto. Lo que dicen es que no se sabe la hora, que no se sabe el día, que no se sabe esto, pero yo que últimamente me tomo el tema bíblico de algo no tan, ¿cómo se dice?, colectivo, sino como que, como quien dice, de una manera individual. Digo yo, ¿y qué tal si me estás hablando a mí, no a cuándo vaya a mirar yo por allá afuera qué es lo que va a suceder, o cuándo va a ser el rapto, cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo será el fin de los tiempos, sino cuándo va a llegar a mí? ¿Cómo va a suceder en mí? Entonces me estaba haciendo esas cuestiones y digo yo, y entonces, ¿qué tal que el rapto, así como el fin del mundo, que se los expliqué ya también en otro video, aunque no está aquí, está en mi canal de YouTube, pero dije yo, ¿cómo sería que así como el rap, así como el fin de los tiempos, el fin del mundo, es para algo, el fin de ese hombre viejo de nosotros? eh, ¿Qué tal que el rapto también sea de una manera muy simbólica y mística y no tanto de una manera tan literal como se ha esperado todos los tiempos? Me explico. Por ejemplo, Mateo 20:40, que dice, estarán dos en el campo, pero uno será tomado y el otro será pues dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Ese es otro pedazo. Es esta parte del video y otro, del video, perdón, no, del versículo y otros más, que yo trato de tomarme esa escritura de una manera más personal, más interna, más de conciencia, más espiritual, no tanto como a lo externo. Y bueno, y le eché, como se dice, análisis, meditación a ese versículo, y de ahí puedo sacar tantas cosas a nivel personal, que es lo que últimamente a mí me interesa. Por ejemplo, me tomé muy a pecho el versículo que dice que no mires la pajita que tiene tu prójimo en el ojo, sino que te pongas a detallar tu viga. Entonces yo digo, para yo poder hacer esto, tengo que tomar los textos bíblicos no de manera literal, sino de una manera simbólica y transformar, o sea, que me transforme a mí primeramente para poder yo ver con otros ojos, pues sencillamente, pues a los demás. Ustedes que me van conociendo a poquito, aquí estoy hablando del tema espiritual, bíblico, pero pues también me gusta tocar otros temas que en estos casos vendrían siendo pues los psicológicos, como trastornos, traumas, el tema del niño herido, bueno, todo eso me fascina, pero este tema es uno de los que me ha fascinado incluso mucho antes de yo haber estudiado el tema psicológico, consejería y todo eso, pero que cuando los unes, contrario, por ejemplo, a lo que a mí me decían de que cuando uno estudia psicología, teología y todas esas cosas, uno se vuelve ateo. Y yo digo que en mi caso personal y particular, yo digo que no, porque cuando tú has vivido primero unas experiencias que te han llevado a a una pregunta profunda de, ¿será que hay algo más en esta vida que simplemente estar haciendo esto, esto y aquello? ¿Será que en realidad sí existe algo espiritual? Y te haces esa pregunta antes que todo. Porque inclusive yo tengo otros estudios y otras cosas que en el momento me sirvieron como para ocupar mi tiempo. También me sirvieron pues para otras cosas y en temas monetarios así, pero no me sirvieron tanto para el tema personal, para el desarrollo de mi conciencia y para mi aspecto espiritual, como lo ha hecho la teología, la psicología, la consejería y el tema del estudio bíblico, y todo eso se junta y te dan una perspectiva un poco mucho más amplia. Entonces, en mi caso
particular, me parece que todo este tema bíblico eh, te da o sea, te da mucho más sentido si no te lo tomas tan literal, sino como de una forma más personal, más para, o sea, cómo transformas esa palabra para ti, cómo le permites al Espíritu Santo que te hable a ti. No qué podrías hacer con las naciones, sino en tu nación, qué puedes hacer en tu tierra, si tú eres terreno fértil o no eres terreno fértil, si tomas toda esa palabra literal y en vez de tomarla para juzgar allá afuera y hacer un juicio de quién se va al infierno, quién no, y la tomas para ti, si te vas para el infierno o no, qué acciones tuyas te van a mandar o no te van a mandar, en fin. Entonces, volviendo a Mateo 20:40, yo sé que muchos lo interpretan como un tema literal físico, de que van a ser arrebatados y se van a desaparecer y ya no van a estar, modo tipo una película de Hollywood, así como todas las que han sacado. Y yo sé que todo se torna muy a verlo allá afuera, porque no hemos podido comprender, o por lo menos así lo he comprendido yo, de que el mundo espiritual, el reino espiritual es un reino interno, está dentro de nosotros. Pero lastimosamente, cuando todavía andamos buscando a Dios, estamos buscando allá afuera señales y cosas que nos muestren que Dios existe. Inclusive decimos, pero porque hay tanta maldad afuera, pero es que si Dios fuera Dios, no permitiría esto, aquello y lo otro. Y lo que no sabemos es que todos tenemos algo que se llama libre albedrío y que con ese libre albedrío es que nosotros tomamos decisiones, pero yo personalmente, en lo personal y lo experiencial, he sido testiga de todo lo que Dios puede transformar a una persona cuando esa persona dice, como lo hice yo en algún momento, no quiero poseer más este, este poder de decisión, porque no soy buena tomando decisiones. Por favor, que seas tú el que tome las decisiones por mí y no yo. Y empecé a tener una disposición, pero esa disposición no estaba afuera. Afuera simplemente tenía las circunstancias que me acercaban más a, a tener una necesidad de que hubiera algo más que ese sufrimiento que había allá afuera. Hoy en día ya lo puedo decir y digo toda situación me sirvió para bien, porque hoy en día soy mejor persona, soy mejor ser. Hoy en día he evolucionado mucho, me faltan muchas cosas, pero en realidad he trascendido muchas otras. He crecido, he sido diligente en adquirir conocimiento y eso hace que Dios también me dé sabiduría a la hora de ser madre, a la hora de ser esposa, a la hora de ser amiga, a la hora de ser psicóloga, a la hora de ser consejera, a la hora de elegir lo que quiero ver, lo que quiero escuchar, a la hora de elegir lo que quiero hablar. Y por eso me atrevo hoy a hablarles un poquito mi perspectiva. Como lo he dicho en otros videos, se los dejo bien claro, esta es mi forma de pensar, no es la verdad total, es mi verdad, es la conclusión a la que yo he llegado a raíz de meditar en mi conocimiento y a la raíz de meditar en la palabra. Entonces, eh, ese rapto que esperan las personas de una manera literal es porque son personas que todavía no han podido transformarse y están en un modo esperando afuera lo que en realidad solo puede suceder desde adentro. Me gusta la frase que se ha hecho legado, pues, y dice que el que el que mira afuera está soñando, mientras que el que mira hacia adentro despierta. Y eso aplica en todo. Si tomamos la palabra, el tema bíblico, de una manera afuera, literal y física, como historia que se le empieza a contar a los niños, que está muy bien si uno se las explica así, pero ya para nosotros como adultos y con una necesidad imperante de mejorar nuestras vidas y de ser unas personas de bien, de dar buen ejemplo, de ser personas honradas, correctas y todo eso, necesitamos tomar la lectura bíblica de una manera muy personal para nuestro reino espiritual y ese reino estás dentro. La lucha es aquí en esta cabeza, entre lo que queremos hacer bueno, pero resultamos haciendo lo malo. Ahí en ese aspecto es donde yo creo que debe ser aplicada la escritura. Y entonces, ¿cómo veo yo
de una manera no literal, desapareciéndonos tipo Hollywood, sino de una manera más simbólica el rapto, que lo explica Mateo 20:40. Te lo voy a decir. En mi hipótesis personal, lo que yo te digo del rapto, creo que el rapto ya está sucediendo. Y, y lo digo porque me pongo a observar no solo afuera, sino que sobre todo me pongo a observar en mí, y ese rapto ya está sucediendo y viene sucediendo de una manera muy, pero muy sutil. Y pienso que la manera que tiene de empezar es con empezar con un despertar de la conciencia, que es lo que le llaman, que no es más que hacernos consciente ¿de qué? De lo que necesitamos para evolucionar como humanidad. ¿Cómo podemos colaborar en la humanidad para evolucionar? Pues empezando a evolucionar nosotros, haciéndonos conscientes y teniendo convicción de lo que está bien y de lo que está mal. Por ahí se empezaría, no de que Dios va a coger y desaparece al uno y coge y deja al otro, o que yo me hago invisible y el otro simplemente queda ahí, sino más bien en que hay almas que están siendo elevadas en la conciencia a su comprensión y hacia adentro a conocer ese reino de los cielos en donde Dios nos habla de una manera muy sutil, que no es con una voz como todo el mundo cree que Dios habla y dice, hola, ¿cómo estás? No, sino de una manera muy sutil, con un sentir, con un hacer, que es el que nos da el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu es el que da todo sentir y obviamente pues todo va a ser. Y la persona que se queda, pues es la persona que no eleva su conciencia, que no es diligente en adquirir su conocimiento para crecer y elevar esa conciencia y que esa conciencia la lleve a conocer el reino de los cielos. Pues porque como tal, el reino de los cielos está es dentro de cada uno, no está ni allí, ni allá, ni cuando el avión termina de subir, no es en esos lados por allá. Y por eso es que cuando las personas quieran buscarlo por allá, se pierden. Y cuando quieren buscarlo acá, sentirlo, vivirlo, pues lo encuentran. Entonces, cuando se dice que uno es arrebatado o es tomado, en realidad es porque deja tomarse por la verdad, por el amor, por la compasión, por la luz del conocimiento, y el otro sencillamente es dejado porque no está listo para ver esa verdad, no está listo para caminar a despertar esa conciencia, no tiene disposición en adquirir conocimiento que fomente una conexión hacia esa conciencia, no tiene disposición a adentrarse en esas escrituras, tomarlas hacia sí mismo y elevarse en conciencia. Ese es dejado. Pero no es porque lo quieran dejar, no, es porque no está listo, no quiere estarlo para cambiar, para caminar de forma diferente, para pensar de forma diferente. ¿Qué pasa? Que también hay una frase que yo siempre la he dicho y me gusta mucho porque dice, hay personas que dicen, bueno, yo sí me voy porque a mí en algún momento, de una manera muy ignorante, en algún momento me desaparezco, me voy, seré arrebatado y estoy esperando el arrebato de mi Señor. ¿Por qué? Porque pues yo hago esto, aquello y lo otro, pero en realidad no tienen para nada un cambio real en su vida. En realidad no han hecho una ascensión de su conciencia, en realidad no son diligentes en tener una mente abierta, un odre nuevo para recibir nuevo conocimiento. Entonces, como no lo hacen, simplemente se quedan esperando. Y como se quedan esperando, la ilusión de ellos es que por todas las obras, no cambio interno, cambio de mentalidad, de conciencia, no, sino por todas las obras externas que hacen, ya ellos serán arrebatados. Y resulta que la misma palabra dice, y unos me dirán, pero yo te decía, Señor, Señor, en tu nombre echaba demonios, en tu nombre hacía esto, aquello y lo otro, o sea, en tu nombre allá afuera hacía muchas cosas.
pero aquí adentro en realidad no hacía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa persona se cerró a querer escuchar la verdad, porque el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tiene ojos para ver, que vea. Esa persona se cerró y al cerrarse, simplemente se sienta y espera tranquilamente a que venga el arrebato y ¡pum! Se vuelva invisible y se desaparezca. Pero él les dice, de cierto os digo, alejaos de mí, que yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Porque los que son míos simplemente hacen mi voluntad. Y las cosas que a Dios le gustan no son cosas externas, son cosas y asunciones internas. Entonces, ese que no está dispuesto a soltar sus creencias, ese que no está dispuesto a crecer, ese que no está dispuesto a ver más allá de lo que le enseñan otros, ese que no está dispuesto a meditar en esa palabra, sino en escuchar lo que otros dicen y simplemente decir esa es la verdad y de aquí no me muevo, sin que la escuche desde dentro, ese no será arrebatado, ese será dejado, ese no será, o sea, no será ascendido y es una ascensión de conciencia, será dejado. ¿Por qué? Porque tiene apegos, apegos a sus líderes, tiene apegos a una religión, tiene apegos a la familia, tiene apegos a los hijos, a su esposo, a todo lo que sea fuera de sí, nada que sea dentro de sí. Ese será dejado. Entonces yo creo que el arrebatamiento no es por el aire, sino por vibración, por resonancia con lo divino, por la verdad y los frutos que vienen desde adentro sin que los quiera mostrar, porque simplemente ya hacen parte de ti, ya hacen parte de tu forma de ser. Por eso incluso dice, es por los frutos. ¿Y cómo sabremos que alguno viene de parte tuya? Por sus frutos los conoceréis. Otro aspecto que me parece muy importante es la separación de un estado del ser. Porque, como dicen que están esperando el arrebatamiento, porque digo que ya se está dando, porque en esta diferencia del ser es que algunos están despertando y otros simplemente se están quedando y siguen militando como el mundo en sus trabajos, que si son esto, que si son aquello, que si van a conseguir esto, que si van a conseguir lo otro, pero están lejos del reino de Dios, están lejos de las cosas espirituales, inclusive no les interesan las cosas espirituales. Y cuando digo las cosas espirituales es el reino de los cielos que está dentro de nosotros, porque puede interesarle mucho el dogma allá afuera, mucha cosa, mucha religiosidad, mucha obra de la carne, pero poca transformación interna de lo divino. Entonces los que despiertan se rinden al reino interno, se transforman en su forma de ser, de pensar, su intención de hablar y de actuar y se vacían del ego. Y el que se queda se aferra a los dogmas, al miedo, a cerrar su mente, a no querer ver más allá de lo que otros dicen, a no querer meditar en la palabra, editar esa palabra, tomarla hacia adentro para que lo transforme en sí. Se apega al miedo, se apega al dolor, al sufrimiento sin propósito, se apega a su familia, se apega a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Su vida depende de las cosas externas, no de lo interno. Quieren poder, adquisiciones materiales y su mente está puesta solo en eso. Ese es el que no es arrebatado por lo divino para ascender su nivel de conciencia. Y por eso Jesús dice que habrá una gran tribulación. Y no porque venga un meteorito que viene directo ¡pah! A caer a la tierra, sino porque el alma de la persona se resiste totalmente al cambio, se resiste a la verdad y la verdad que transforma. Entonces, ese llamado lo confronta en despertar la verdad que viene de dentro, no de afuera. Entonces, para mí, el ser tomado o arrebatado es como un, una disposición completa, una rendición de la persona a lo espiritual y no es arrebatado, secuestrado o desaparecido por Dios,
sino que el arrebatado es el que dijo sí a ese llamado que vino desde dentro, desde su interior, desde una necesidad genuina de cambio, de esto que estoy viviendo no puede seguir así, de quien abrió los ojos, pero no estos, sino los espirituales, los ojos a esa conciencia que te muestran lo que está bien y lo que está mal, en dónde estás participando que ya no debieras participar, en dónde estás perteneciendo que ya no debieras pertenecer, que estás viendo que ya no debieras ver, que estás escuchando que ya no deberías escuchar, que estás hablando que ya no deberías escuchar. Entonces el arrebatado, el elevado, viene siendo aquel que ya no quiere ser más un preso de lo material, de lo emocional, sino que trasciende a lo espiritual. Es quien elige subir su frecuencia, o sea, su nivel de conocimiento, porque quien eleva su nivel de conocimiento también eleva su nivel de percepción, de conocimiento, y es más factible que el espíritu te ayude, te guíe, te oriente. O sea, no quiero decir que necesite de nosotros, pero que hay que ser diligentes en ese punto para que sea más fácil el término de ser elevado, ascendido en conciencia. Entonces, para mí, el ser elevado, el ser arrebatado, es más parecido a una metamorfosis del alma que a una desaparición física. Quien decide tomar la frase bíblica que dice más vive Cristo, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, pues ya no está esperando algo de afuera, porque todo ese renacimiento, ese reino nuevo, ese reino celestial viene de dentro, no de afuera. Si ya tienes a Cristo dentro, ¿cuál es la segunda venida que estás esperando? ¿De dónde esperas ser arrebatado? Entonces, en mi caso en particular, porque vuelvo y repito, este es mi pensamiento, la forma en que interpreto para una manera muy personal para mi crecimiento, y es como yo ya no espero nadie que venga del cielo, o sea, afuera externo, ya me pueden decir, ve, allí lo vi, pero yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque ya sé que viene de dentro, viene de mí, porque el reino de Dios está y habita dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Disposición. Aparte de la disposición, necesitamos ser diligentes en adquirir conocimiento, conocimiento de la verdad, conocimiento de lo espiritual, con querer conocer, tener hambre de verdad, hambre de la verdad, hambre de la palabra que da vida, la palabra que da vida desde dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, como Cristo ya vino en mí, como pensamiento crístico, como verbo que se hizo carne en mi conciencia, y también como ese verbo que se hizo carne en mi obra, en mis actos, en mis frutos, entonces para mí, en mí, yo estoy siendo arrebatada de lo de afuera por lo de adentro, tanto que transforma desde dentro, me pide cosas desde dentro, no desde afuera, no porque alguien me lo diga afuera, sino porque yo lo siento desde dentro. Para mí ese rapto en mí está ocurriendo hace ratos de una manera vibracional, invisible, de una manera que nadie puede explicar, pero que yo sí lo puedo explicar, yo lo puedo sentir, yo lo puedo ver. Y ese es un rapto que no todos ven, porque no todos están listos para ser ascendidos, para ser tomados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, para ser arrebatados. Y como dice Mateo 11:15, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto que yo les estoy expresando, que es mi pensar, no es para que tenga sentido, sino para que resuene, porque es algo así como lo que llamo una interpretación de manera individual y madura espiritual. Porque hay una frase que me gusta en los textos bíblicos que también dice que la leche, o sea, de las parábolas, lo que esperan, lo simbólico que está allá afuera y la gente está esperando allá afuera, eso es para los niños espirituales. Pero
La comida sólida es para el adulto espiritual y estamos llamados a eso, a pasar a transicionar el camino espiritual, dejar de ser niños espirituales, donde empezamos con canticos, con, con, con parábolas, con cositas que al fin y al cabo nos hacen tener una idea de una historia, pero tenemos que pasar a comer sólido, a ser adulto, porque ya no caminamos, ya no gateamos, ya caminamos. Y cuando ya caminamos como adultos espirituales, tenemos que también coger el tema de el alimento, que viene siendo la palabra de fuera, tomarla como alimento espiritual. Y en este caso es de manera muy individual. ¿Cómo me nutro yo si tomo todo ese texto bíblico, pero para otros, no para mí? Entonces, cuando yo le doy comida a otros, pero no me la he digerido yo, no la he comido yo, no ha hecho provecho en mí, ¿cómo espero que haga provecho en otros? No le veo el sentido. Entonces yo sé que en este caso a muchos no les ha de gustar porque yo estoy yendo más allá de lo literal, que es de una de las maneras que se toma casi siempre los textos bíblicos, de una manera literal, más no de una manera personal, de una manera hacia adentro, para mí, no para allá. Y si yo lo sigo interpretando como se ha venido interpretando año tras año, siglo tras siglo, generación tras generación, entonces no estaría aplicando también lo que dice en Romanos, en donde se dice que no nos conformemos a este siglo, ni a los otros siglos, ni a los siglos pasados. No nos conformemos, tenemos que ir más allá. ¿Y cómo lo hacemos? Él mismo nos lo dice. Transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. Así como en psicología existe el DSM-1, 2, 3, 4, ya vamos en el 5, se renuevan los conceptos, los traumas, los daños emocionales, se remuevan tantas cosas que nos hace pensar que en lo espiritual no es igual, que nos hace pensar que la misma palabra que nos dice que no nos conformemos al siglo, que no nos conformemos a lo que se dice ahora, sino que nos renovemos, o sea, en la mente, que nos renovemos en el entendimiento y que solo renovando ese entendimiento, siendo diligentes en adquirir conocimiento diario, porque es diario, solo en esa renovación de entendimiento es que vamos a conocer la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, digo yo. Entonces, lo que yo entiendo como el arrebatamiento es ser arrebatados en entendimiento, en donde yo entiendo, porque normalmente, naturalmente entendía como todos entendían los textos bíblicos de una manera que siempre ha sido así, generación tras generación, pero de un momento, ¡pa!, soy arrebatado y lo entiendo de una manera muy personal, muy individual, muy para mí, pero que al final funciona para todos y que no solo tiene una transformación de entendimiento, sino también de mi comportamiento, de mi ser, de mi persona, de mis emociones, y que si lo uno a mi conocimiento en lo psicológico, en lo emocional, en lo comportamental, en lo en todo lo que tiene que ver cuerpo, mente, alma y espíritu, pues sí o sí va a transformar una vida, la va a transformar y también te va a cambiar la percepción de cómo vas a leer un texto, cómo lo quieres entender, para qué lo estás leyendo, cuál es el propósito de leer lo que estás leyendo, cuál es el propósito de hacer lo que estás haciendo. Entonces sí o sí viene siendo más como un arrebatamiento de percepción, un salto de percepción, un arrebato de entendimiento, un salto de entendimiento, de conocimiento, de aplicación de esa palabra viva, porque es que está viva. Si estuviera muerta, tiene que ser literal tal cual está. Pero ¿por qué esa palabra es viva? Porque no todos la ven de la misma manera, está viva para todo el que la lea con el propósito de que esté viva. Entonces, el arrebatamiento no es como tal que Dios viene y nos succiona y nos lleva al cielo, o que también cambia nuestras circunstancias y todo se ve bonito para que yo esté contento con eso. No, es que cambia y arrebata mi percepción para que yo esté tranquila aún en medio de eso que estoy viendo y estoy viviendo. Cuando digo tranquila,
hay que también redefinir eso. La gente cree que cuando se habla de estar tranquila y estar gozoso es que yo no puedo tener emociones en donde no hay emociones negativas. Se los he repetido también en otros videos en donde digo, sentir rabia es natural, son emociones de mi cuerpo. Lo que yo no puedo es darle rienda suelta y si lo hago, bueno, pensar a través de cómo puedo ir mejorando esa parte. Todo eso hace parte del arrebatamiento, porque cuando una persona que es arrebatada en entendimiento cambia la forma de ver el mundo, no es que el mundo cambió, pero cambia como tal. ¿Por qué? Porque yo cambié la forma mía de ver el mundo, de ver a los demás, de ver a las personas. Por ejemplo, en el caso mío, yo les digo mucho a mis hijos, cuando alguien se me acerca, me habla y me dice, ya es muy imposible que yo hable con una persona y haga a un lado todos mis conocimientos psicológicos, de consejería, de teología, de cualquier cantidad de cosas que tengo para verlos de determinada manera. Entonces no los puedo hacer a un lado. Ya es muy difícil cuando adquieres un conocimiento volver hacia atrás, vas hacia adelante y ya cambias de percepción cada que ves una persona, cada que ya conversa, dice una palabra, haces una interacción, ya tú tienes otra interpretación, otra perspectiva de lo que estás viendo. Puede ser la misma persona, pero la percepción cambia. ¿Por qué? Porque ha sido arrebatado, porque no te has conformado a este siglo y te has renovado en tu entendimiento. Entonces yo digo que previo a este arrebatamiento tiene que haber una entrega, una, una, una sumisión total, una entrega total a lo espiritual, a ese ente espiritual, a tu Dios. Tiene que haber una rendición total para poder que empiece a actuar a través de ti el Espíritu Santo, que es el que te da a conocer todas las cosas que te sean necesarias a ti conocer. Cuando tú tengas esa rendición, vas a ver que, vuelvo y repito, ya leer las escrituras no se vuelve tan literal y para afuera, ya se vuelve para acá, porque el Espíritu Santo te va a dar a conocer todas las cosas que van a hacer que tú, como persona, como ser, como alma y como espíritu, mejores para empezar a dar frutos y que esos frutos sean conocidos por los demás, pero que también sean rechazados por los demás, porque Jesús mismo lo dijo, que el Espíritu, el Consolador, el Padre lo enviaría para darnos a conocer a nosotros toda verdad. Pero para eso tiene que haber una rendición y tiene que haber una disposición de la persona. Hay que empezar a adquirir nuevos conocimientos en pos de, porque sí hay muchas formas de adquirir conocimientos. Por ejemplo, antes de yo haber empezado en todo esto, estuve en el tema de lo de la electrónica, logística, también estuve en el tema de administración de empresas, estuve en muchas otras cosas, reparación de electrodomésticos, de gasodomésticos, muchas cosas que me ayudaban mucho en el tema, en el mundo laboral, en el tema económico, de adquirir, de tener buenas ganancias y todo eso, pero seguía teniendo una vida igual, no había una mejora en mí, sino mucha adquisición de cosas externas. Cuando ya te enfocas en otro lado y te dispones, tienes una total disponibilidad para Dios en los temas espirituales, te vas dando cuenta que te vas te vas apartando, te vas alejando, empiezas a dejar costumbres, empiezas a dejar relaciones, te vas empezando a aislar, porque resulta que las personas con las que tenías una resonancia en tu nivel de conciencia, en tu nivel de estar dormido o muerto espiritualmente, con esas personas que resonabas ya no resuenas, entonces te empiezas a alejar y empiezas a hacer un campo, un espacio para empezar a resonar con las personas que ahora en tu nuevo nivel de conciencia resuenan o vibran igual que tú. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que esperan ese arrebatamiento externo desde las nubes? Que pues todo lo esperan externamente, pero el Espíritu Santo no es algo que obre allá afuera, sino que es algo que obra desde dentro y necesita de mí una disposición y una entrega total para poder que pueda empezar a orar de mí. Y vuelvo y repito, obra es desde lo interno. Es como una presencia interior que nos conecta con el verbo, pero el verbo vivo, que nos transforma desde dentro, nos arrebata de este mundo, me arrebata de lo viejo,
porque estoy en el mundo, pero ya no milito como el mundo, o sea, ya me arrebató de este mundo, me arrebata de lo viejo y ahora me pone a vivir en el nuevo yo, en el nuevo hombre y sin tener que salir de mi casa, sin tener que irme hasta el cielo o desaparecerme. Es mi perspectiva, es mi pensamiento. Por eso digo que quien ya fue arrebatado y anda en el espíritu, vibra diferente, ve diferente, oye diferente, habla diferente, piensa diferente, actúa diferente y ya no es gobernado por los viejos patrones de conducta, ya no es gobernado por los traumas y todos los daños emocionales que podía o pudo haber llegado a tener, porque ese hombre o esa mujer ya se ha trabajado internamente, ya se ha renovado de mente, ya no repite el guión mundano allá afuera, ya no repite esta era. Y como diría Pablo, ya no vive conforme a la carne, que es el ego, el miedo, los celos, todo ¿cómo se dice? Mi rol allá afuera, sino que ella vive es en el espíritu. Pero ¿cómo te podría decir que se puede ver en las personas? Aunque la palabra, la escritura ya habla mucho de los frutos, hay unas partecitas que yo alcanzo a observar que son o que se hace muy fácil para reconocerlos. Por ejemplo, se puede ver mucho en la gente que está cambiando en su forma de comer, de amar, de servir, de criar, de ser madre, de ser padre, de ser esposo, que va cambiando mucho lo que hacía de una manera inconsciente para hacerlo ya de una manera más inconsciente. Esa gente está siendo arrebatada. ¿Arrebatada de dónde? Arrebatada de este mundo en donde muchos militan como el mundo. Personas que cuestionan lo que llaman matriz, personas que cuestionan mucho el sistema político, el sistema de recompensa de dopamina, que el fútbol, que si yo me entretengo viendo partidos de fútbol, que si qué tantas formas de dopamina no sana estoy buscando allá afuera, que ya empieza a ver que nada de eso le sirve, que personas que también ya dejan de estar en el consumismo material porque sabe que el hecho de estar consiguiendo títulos, posesiones materiales, casas, vehículos, joyas, qué sé yo, un poco de cosas, no los llenan y no los hacen mejor personas. Seres humanos que viven desde la compasión, desde el servicio, desde el amor propio, desde todo eso que antes buscaban dar allá afuera y ya lo dan aquí adentro para no estar vacíos y dar desde la plenitud, servir, no dar, sino servir desde la plenitud. Personas que ya vemos con un gran nivel de conciencia. ¿Y qué es tener conciencia? Es ser consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Conciencia en lo que debo de hacer y en lo que es mi responsabilidad hacer. Conciencia en lo que es bueno para mi edad, no es bueno para mi edad. Así, un poco de conciencia. Y quien no es arrebatado, quien no está haciendo todo lo que acabo de decir y aparte de eso no entiende nada de lo que uno está hablando. Ese es el que es dejado, el que no tiene nivel de conciencia, el que no busca crecer, el que busca siempre las cosas externas y nada de las cosas internas. No es cuestionable porque igualmente todos van en su proceso y en su camino, pero sí ahí se ve la diferencia entre el que es arrebatado del mundo y el que sigue ahí y es dejado en el mundo. ¿Por qué? Porque la parte espiritual no se obliga. Nosotros simplemente tenemos un llamado interno y somos nosotros los que tenemos que tener la disposición, estar dispuestos a escuchar cuidadosamente en medio de oración, de comunicación con lo divino, de meditación, de silencios profundos, de pasar tiempos conmigo a solas, de ser diligente en adquirir conocimiento. Entonces, sí,
Ahí yo personalmente lo veo que se cumple la palabra que dice que uno será tomado y el otro simplemente será dejado. Entonces sí, el rapto y el arrebatamiento o arrebatamiento ya está pasando, ya está sucediendo. Y ese rapto es interno, es vibracional, es de renovamiento mental y es progresivo. Es guiado por el Espíritu Consolador. Y no se trata de que vamos a ser arrebatados de este mundo ni de escapar de este mundo, sino de habitarlo, pero desde una conciencia diferente, desde una nueva perspectiva. Es vivir aquí, pero sin pertenecer e imitar a los de aquí. Es como tal encarnarlo, pero desde una nueva conciencia. Ese arrebato no es para huir, es para vivir el reino aquí y ahora. Yo personalmente digo que yo soy de los arrebatados, no porque ya me fui, sino porque ahora vivo más conscientemente. Yo ya no vivo desde la vieja mente, como diría la palabra, yo ya no vivo desde el viejo hombre, ya vivo desde el nuevo hombre, ya he sido renovada en mi entendimiento y es progresivo porque lo sigo haciendo día a día. Ya miro hacia atrás, pero no para lamentarme, sino para hacerlo mejor más adelante y ahora. Mi espíritu como tal ha sido llevado a un lugar mucho más alto. ¿Y sabes a cuál lugar? Porque como en mi caso los lugares no son físicos, entonces fue elevado a un lugar más alto donde se habla con sabiduría, donde ya no se ama desde el miedo al perder, sino desde la libertad, desde yo decido amar, no porque tengo un miedo a perder, ser o no pertenecer. Y ese reino se va sembrando con semillas de conciencia desde el reino aquí en la tierra. Eso es lo que es para mí el verdadero arrebatamiento de este mundo. Ese arrebatamiento que va sucediendo porque ya crecimos junto con la cizaña y ya se separó la una de la otra, porque sí, también crecimos ya en conjunto el trigo y la cizaña. Dice Mateo 13:30, dejad crecer lo uno con lo otro hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo del arrebatamiento, porque crecemos como igual los que son arrebatados y los que no, los que son llamados hijos de Dios y los que no, todos que crecemos igual, solamente que no somos iguales. Lo que nos diferencia es la disposición a ese llamado. También dice ese mismo versículo que al tiempo de la siega, él dirá, recoged primero la cizaña, atarla en manojos y tirarla hacia el fuego. ¿Y para qué? Pues para quemarla. Pero recoged al trigo en mi granero, en mi reino, en el reino de los cielos, en ese nivel de conciencia. Si notas, este verso también no se refiere al fin de los tiempos solo como un evento físico, sino también como un proceso que es interno y humano y que se da por ciclos. Se da a lo largo de toda nuestra existencia y de nuestra evolución como humanos, como especie. Pero y te preguntarás, entonces, ¿quién es el trigo y quién la cizaña? El trigo como tal representa lo esencial, lo auténtico, lo que nutre, lo que es del reino de Dios, lo que es una mente elevada, renovada en conocimiento, entendimiento, una conciencia en lo alto, una conciencia que está alineada y que vibra con el reino espiritual, ese reino de Dios que está dentro de nosotros. Y la cizaña, sí, parece trigo porque dice la palabra que son muy parecidos, se ven similares. Pero en realidad la cizaña no alimenta, no nutre, solo ocupa espacio, pero ocupa un espacio que al fin y al cabo nos hace sentir vacíos. Y por lógica, confunde. Representa los engaños, esos que les hacemos a otros y los que nos hacemos a nosotros mismos. También representa las relaciones tóxicas,
esas relaciones egoístas en donde no estoy en mí para crecer, sino que estoy en mí para ofenderte. La cizaña también es esas creencias caducas, esas que ya pasaron y que no sirven para nada porque no nos ayudan a renovarnos, sino que nos ayudan a estancarnos, a cerrar la mente. También representa aquí la cizaña lo que son esos patrones viejos que de pronto en algún momento sirvieron, pero que ahora no me sirven para nada. Eso es a lo que la palabra llama odres viejos, porque en los odres viejos no es fácil ni se puede echar vino nuevo, conocimiento nuevo, pensamiento nuevo, perspectiva nueva. ¿Por qué? Porque se rompe. Ese es la cizaña, perdón. Ese no es el trigo. Y lo que más me parece impresionante es que la palabra dice, dejadlos crecer juntos. O sea, que dejara crecer, viéndolo de una manera muy personal, que dejara crecer en nosotros todas esas creencias, todas esas cosas que nos metimos en la cabeza, junto con lo que ahora nuevo está creciendo también. Crezcan juntos, crecieron juntos, pero lo uno se tiene que echar al fuego y lo otro tiene que ser llevado al reino. O sea, es como si fuera necesario experimentar ambas cosas, esas creencias que limitan junto con ese conocimiento que adquieres ahora, porque esas creencias, esa cizaña viene de lo infundado de antes y lo otro es lo que ya vas adquiriendo y vas teniendo eh, una visión, una perspectiva diferente y eso te ayuda a distinguir entre lo falso de lo verdadero. En mi caso yo digo, ¿cómo distingo lo falso de lo verdadero? Porque lo falso no transforma a la persona, la deja vivir en un estilo de vida, en hábitos y creencias limitantes que no tienen una transformación en su persona, entonces la deja vivir así por años, hasta inclusive hasta su muerte. Mientras que hay algo que llega y te transforma, te lleva a vivir, a pensar de otra manera, a hablar de otra manera, a sentir de otra manera. Esa es la verdad, porque la verdad libera, libera de ataduras que no me dejan avanzar, evolucionar, elevar mi nivel de conciencia, no me permiten ser arrebatado, sino dejado. Y cuando ya aprendes a discernir entre lo verdadero y entre lo falso, porque has sido diligente en adquirir conocimiento y renovar tu entendimiento, eso aplica para muchas cosas. Aplica para lo relacional, o sea, hace en las relaciones personales e interpersonales. Me sirve mucho discernir para discernir ahí. También en mis decisiones me va a ayudar para discernir bien qué decisión debo tomar, no desde mi cizaña, sino desde mi trigo, para que esas decisiones que yo tome me lleven a un camino en la vida. También me sirven para discernir entre mis pensamientos, saber cuáles no me sirven y cuáles sí me sirven, cuáles me edifican y cuáles me destruyen. Ahí también me ayudan a discernir en ellos para poder tomar y dejar posar en mí pensamientos que son buenos, agradables y perfectos. Y sobre todo, también me ayudan a discernir y a poder avanzar y ser arrebatado a un nivel de conciencia mucho más elevado. Y es justo este arrebatamiento lo que hace que también haya mucho corte de relaciones, se pierden muchas relaciones, porque si está la madre y la hija, el padre y el hijo, y uno es arrebatado y el otro no, quiere decir que uno está en un nivel de conciencia que tiene que ver con todo lo espiritual, todo lo que es discernimiento bueno, agradable y perfecto, y el otro simplemente es dejado. Esa relación prácticamente se vuelve imposible de sostener. ¿Por qué? Porque en esas relaciones crecimos juntos, la cizaña
y el trigo. La cizaña es quien se quedó en sus patrones de conductas, en sus creencias limitantes, en sus dogmas y no creció, no renovó su entendimiento, no alimentó su conciencia, no ascendió su conciencia, y el trigo es el que sí hizo todo eso. Por ende, se van alejando mucho el uno del otro. Y pues como estaban juntas, creciendo juntas, pues simplemente son separados, porque son separados, debido a que ahora y justo ahora en estos tiempos es el tiempo de la siega. Yo sé que muchos por estos tiempos estamos viviendo cortes sutiles, pero definitivamente cortantes decisivos. Gente que antes resonaba contigo por tu nivel de conciencia, porque creías que era igual que tú, porque crecieron igual, pero que ya no van contigo, porque ahora ya no resuenan, ya no vibran igual, ya no están en el mismo nivel de conciencia. Relaciones en donde si antes crecieron en dependencia, pues ahora ya no vibran por conciencia. Vínculos en donde el uno despierta y el otro decide seguir durmiendo. Es necesaria la siega, porque ahí estamos viendo trigo y cizaña, y estas dos llegó el tiempo de la cosecha. Entonces eso no es ni maldad ni castigo, simplemente es un proceso natural de la cosecha. Es el espíritu diciéndote, ya está muy claro quién es quién quiere qué y para qué sirve lo que quiere. Y te invita sin miedo y sin culpas a soltar, porque no nos podemos aferrar a la cizaña, porque somos arrebatados como trigo. También otra de las cosas que me ha llevado a pensar este tema del arrebatamiento es el tema de que es como algo cíclico. No sé si ustedes lo han analizado, pero es cíclico. Es como si en cada etapa de tu vida hay una cizaña que debes soltar y un trigo que debes subir a ese reino. Es como si a través de los años de nosotros, de una manera muy individual, cada cosecha nos obliga a soltar partes de nosotros, comportamientos, dolores, apegos, formas, creencias, y soltamos ciertas partes de la cizaña para poder ser arrebatados, ser ascendidos en esa conciencia. Es como que cada crisis, despertar y ruptura fuera un rapto de ese momento. Es como si el espíritu te sacara de una vieja versión de ti y te lleva a una nueva asunción espiritual. Y sucede muy de seguido, hasta que va puliéndonos y puliéndonos y puliéndonos, hasta dejar a un hombre perfecto a la estatura de Cristo, hasta el varón de Cristo. Porque cada rapto nos va llevando a un nuevo nivel de entendimiento. Pero si no soltamos la cizaña y no aprendemos en ese ciclo, pues la lección se repite y nosotros lo llamamos castigo. Pero no, no es castigo. Es misericordia divina, mostrándote que justo ahí es donde lo espiritual se hace más fuerte en ti, porque ese sufrimiento que no quieres soltar por miedo a perder, a no pertenecer, por encajar, por no verte raro, por no ser diferente, te lleva a un nivel de sufrimiento tal que te lleve a nuevamente buscar del lado espiritual, mirar hacia adentro, buscar hacia adentro y no hacia afuera. Es como si te dieran una nueva oportunidad para que esta vez escojas desde el reino de los cielos o que escojas desde el ego, desde tu constructo social. Entonces yo estoy viviendo el Evangelio desde el reino dentro de mí. Estoy haciendo como decía Jesús, estoy dejando y permitiendo que el Espíritu me muestre todo lo que es verdad a mí. O sea, estoy permitiendo que haga eso en mí. Porque si yo me dispongo, el Espíritu de toda verdad me va a mostrar a mí todas las cosas.
Y yo considero que si cada uno de nosotros hace esto de una manera individual, vamos a hacer ese aportecito de la nueva humanidad, en donde dice la palabra que no va a ser en otro mundo, va a ser en este. Pero ¿qué pasa? Que esto que yo estoy haciendo ahora puede que no tenga un impacto muy grande a nivel mundial ahora, pero esto que yo hago sí va a impactar a mis generaciones, porque yo se lo hablo a mis generaciones y mis generaciones van a ser parte de este mundo. Puede que no lo vea como le pasó a Moisés, puede que yo no lo vea, pero estoy haciendo aporte de eso. Entonces yo soy parte de esa nueva humanidad con mis hijos, que no están esperando que el cielo se abra y que venga una nube y nos arrebate. Ya nosotros, o yo por lo menos no estoy ahí, mi descendencia tampoco está en eso. Ya en mi caso somos personas, somos gente, somos humanos que nos dejamos elevar, pero desde lo interno, porque reconocemos que el reino de los cielos habita en nosotros y que quien nos eleva internamente y nos da a conocer toda verdad es el Espíritu, y este no está allá afuera, está en cada uno de nosotros. Les estoy enseñando a mis generaciones que el juicio empieza en casa, en mí, hacia mí, entre lo que yo hago bien y lo que yo hago mal, no hacia afuera, empieza en nuestro corazón, en nuestra mente. Y sí, cuando el trigo ya está maduro, la cizaña sí o sí se revela y constantemente. El alma ya viene siendo guiada por el espíritu y el fuego interno quema todo lo que ya no sirve en nosotros. Esa cizaña que nos hacía estancarnos, cerrar nuestra mente y no avanzar, no evolucionar, no ascender nuestra conciencia, que no nos permitía ser arrebatados, que no nos permitía ser trigo. Esa cizaña la quema el Espíritu Santo. Viene siendo ya como un fuego que purifica todo lo malo que hay en nosotros y no nos permite ser esclavos, esclavos de nada allá afuera. ¿Por qué? Porque para sembrar de nuevo hay que limpiar la tierra, hay que cambiar este odre. Para echar vino nuevo hay que botar el odre viejo y eso es una renovación constante. Entonces, sí, lo que se dice que el reino de Dios no está ni allí, ni allí, ni allá, es porque no viene con advertencia. ¿Por qué? Pues porque está dentro de ti, entonces viene con un sentir y luego con un hacer. Por eso me gusta, porque si les hablo de ciclo, también les puedo decir que el ciclo de el trigo y la cizaña no solo se repite en nosotros, sino que se ha repetido generaciones tras generaciones. Lo mismo el final de los tiempos, que se ha esperado generaciones tras generaciones porque no lo ven hacia adentro. Si ya tú sabes y conoces que el reino habita dentro de ti, entonces tú no esperas ese final allá afuera, lo esperas aquí adentro. Tú no esperas ese arrebato allá afuera, tú lo esperas aquí adentro. Y por eso muchas personas, pienso yo, se mueren esperando ese arrebato, porque de pronto nunca fueron arrebatados, porque esta escritura ha pasado generación tras generación, y esto que se dice ha sido eh, siglos tras siglos, y muchas personas antes que yo también están esperando lo mismo y nunca sucedió, no, pero no porque nunca sucediera, sino porque lo estaban esperando afuera, no lo esperaban que viniera de dentro. Entonces ahí es donde se quedan esperando a que el mundo y los tiempos se acaben, pero es tu mundo y tus tiempos de ser mala persona se acaba, tu tiempo de andar en la cizaña se acaba. Y tiene que empezar un tiempo nuevo, pero para que eso suceda tiene que haber una destrucción, un final de los tiempos, de ese viejo hombre. Entonces, si lo ves de una manera muy personal, notas que hay una gran diferencia. Y es ahí donde a mí me fascina, me fascina, me fascina, porque me fascina mucho el tema de los versículos, cómo se van conectando en cada interpretación. Por ejemplo, yo llego y digo, entonces, ¿por qué Jesús anticipó de que nosotros, si lo imitábamos a Él, mayores cosas que las que Él hacía, nosotros íbamos a hacer? Yo creo que Él se anticipaba en medio de su divinidad para saber que para estos tiempos nosotros íbamos a tener nuevos descubrimientos, íbamos a tener más conocimiento, pues nos íbamos a conocer más a nivel mundial, porque en esos tiempos era muy limitado el estado de estar en un solo espacio. Ahorita conocemos muchas cosas, hay más facilidad, más implementos tecnológicos que nos pueden ayudar, entonces podemos tener
no ser mejores que Él, sino que Él decía que mayores cosas que Él nosotros podríamos hacer, pero yo creo que se anticipaba a todo esto, porque antes era muy difícil, pero ahora se nos hace más fácil de pronto el estudiar, el renovar nuestro entendimiento, en el ser diligentes en adquirir conocimiento, porque ya tenemos a la mano estos aparatos, ya tenemos a la mano las computadoras. Antes era más tedioso y en los tiempos de ellos y de él ni se diga. Hoy en día tenemos a nuestra disposición conocimientos que no son solo de nuestra cultura, sino de otras culturas, lo que nos llevan a tener un entendimiento mucho más amplio. Entonces ahí también se dice, eh, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, porque vienen siendo las mismas palabras, pero a medida que avanza la humanidad, aunque las interpretaciones cambian, van cambiando pero para tener más conciencia, inclusive psicológicamente siempre me dicen, ve, pero porque hoy en día hay más trastornos, hay más temas psicológicos, pues porque hoy en día hay más conciencia al respecto. Antes no había conciencia al respecto, pues porque hoy en día tenemos el conocimiento de personas que se dedicaron a eso, que vivían en otras partes del mundo, pero que ya lo comparten y ya lo publican a raíz de esto. Ya no es solo el tema de asistir físicamente a una universidad, sino que ya los temas y los estudios también son virtuales. Entonces, nosotros tenemos mucha facilidad para cosas. Lo que pasa es que muchas personas no se vuelven diligentes en adquirir conocimiento o usar toda esta tecnología para su expansión de conciencia, para renovar ese entendimiento, sino para pasar el rato, el tiempo. Entonces se la pasan viendo telenovelas, películas, TikToks, Instagram, ocupando el tiempo en banalidades, en cosas que no los van a hacer crecer ni cambiar su perspectiva, no los van a hacer ver el mundo de manera diferente, sino que están ahí sumergidos en el mundo. Entonces, no son diligentes. Entonces yo me imagino que a eso es que se refería, porque crecemos en conjunto en este mundo, el trigo y la cizaña. La diferencia del uno y el otro es que el uno sirve para evolucionar, para crecer, para despertar ese reino de Dios que habita dentro de nosotros y el otro habita afuera sin tocar y pensar y creer que hay un mundo espiritual adentro, sino que espera que todo sea allá afuera. ¿Por qué? Porque no ha renovado su entendimiento y al no renovarlo es muy difícil que cambie su perspectiva de lo que le han contado o de lo que sabe. Entonces, cuando decía el mundo pasará, no habla solo de un evento catastrófico ni tampoco está hablando de planetas, sino que cuando se refiere a mundos, se refiere a algo creado, algo transitorio, porque para mí el tema espiritual no tiene nada que ver con lo literal y no es lo visible, sino lo que no se ve. Entonces es más como referente a lo transitorio. O sea, el mundo pasará, sistemas, civilizaciones, ideologías de creencias, cuerpos, personas, relatos del ego, relatos de muchas cosas, relaciones humanas, formas de relacionarnos, todo eso pasará, porque cuántas personas, o sea, cuando se dijo o se escribió o se inspiró esa palabra, ¿cuántas personas no han pasado para llegar a mí? Muchas. Entonces el mundo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero esa palabra sigue, solamente que con nuevas interpretaciones, con desde unas conciencias mucho más elevadas a lo que podían funcionar en ese tiempo. Porque puede pasar la forma de ver la realidad, todo eso va a pasar, pero lo que no va a pasar es la forma de ver el logos, no va a pasar la palabra viva, el Cristo que hay en nosotros, eso no va a pasar. Ese Cristo interno que activa ese espíritu en nosotros a través de los años, de que pase el mundo y que pasen todas las personas, pero eso no va a pasar, porque siempre va a estar ese Cristo en nosotros y va a seguir creciendo la cizaña con el trigo y van a seguir existiendo los arrebatamientos, los que lo siguen esperando, o sea, los que lo quieren ver de una manera literal y real allá afuera, se mueren
esperando. Y esas generaciones de esas personas se mueren y siguen muriendo esperando hasta que alguna generación de esas rompa el ciclo y diga, pero si tanto tiempo esperando, ¿por qué sigo esperando? Si este se murió esperando, aquel se murió esperando, ¿por qué se mueren esperando? Es porque se mueren esperando algo que está afuera y eso no está ni allí, ni allí, ni allá. Eso está dentro. El arrebatamiento es dentro. Solo por poner un ejemplo, no es casual que ahorita en el 2025, 2525 años después, yo esté siendo arrebatada con la misma palabra. No es casual. Entonces, el cielo, ese cielo de allá afuera y la tierra pasarán, pero esa palabra viva, ese logos, no pasará. Pero ¿por qué no pasará? Porque ese arrebatamiento no es literal, ese arrebatamiento es interno. Es como si la palabra, esa que pasa generaciones tras generación, se saltara generaciones, valga la redundancia, se saltara códigos y culturas para encarnar en ti, para encarnar en mí. Entonces, claro, todas esas culturas, todas esas personas, todos esos tiempos nosotros pasaremos, pero esa palabra no va a pasar y va a seguir despertando, así como hoy despertó en mí, hace años despertó en mí, también va a seguir despertando en muchos otros. Y yo pienso que así como yo fui movida, elevada, despertada, arrebatada, como fui llevada al reino de los cielos, otros también lo pueden hacer, pero primeramente mi descendencia, quienes van a ser y están siendo ya transformados y reconectados con esa esencia de la que Jesús tanto habló y de eso que tanto habló desde su estado crístico, porque Él es Jesús de Nazaret, el Cristo. El Cristo es el ungido. Entonces yo como tal no estoy repitiendo un dogma que se ha repetido tras generaciones, no. Estoy comunicándoles una semilla que lleva unos años germinando en mí, pero que es esa palabra viva que ha pasado generación tras generación y hoy me arrebató a mí y me llevó al reino de los cielos y que ha germinado en mí como una conciencia de lo divino, que ha sido arrebatada, pero estoy todavía aquí, en este mundo, solamente que yo no milito, no hago como los del mundo, o no por lo menos en todo, porque a veces dicen, es que esto es mundano y esto es esto, no es que yo soy mundana, pero no me comporto como el mundo, o no tengo el mismo nivel de conciencia que el mundo. Porque yo sí soy de las que pienso que hay muchas personas que se fijan en los milagros que hizo Jesús, pero yo me fijo es en la palabra que sembró y que los milagros eran momentáneos y de pronto han traspasado generaciones, pero yo me fijo más en su palabra viva, en ese logos que genera vida dentro de cada uno de nosotros. Es como una palabra eterna que viene acá a este mundo a despertar conciencias dormidas, al pobre de espíritu, al que está muerto en el espíritu. Esa palabra, ese logos que viene a transformar un alma, un corazón endurecido, una mente cerrada, como también a alumbrar una mente confundida, porque cuando tú encuentras la verdad que habita dentro de ti, dejas de buscar afuera y de sufrir por lo que está afuera. Y eso, esa acción que sucede en cada uno que se permite ser arrebatado, no tiene fecha de vencimiento, porque el mundo y el cielo pasarán, pero esa palabra, ese logos vivo, no pasará, porque ese logos es vida, vida eterna, y ella simplemente quiere encontrar una tierra fértil en donde germinar. Y nosotros con nuestra disposición, con nuestra diligencia en adquirir conocimiento, en renovar nuestro entendimiento, permitimos a esa semilla germinar dentro de nosotros y arrebatarnos al reino espiritual. Y por eso las eras pasan, los siglos cambian,
pero ese logos, esa palabra viva, sigue arrebatando almas para el reino de los cielos. Y lo mejor de todo es que no es allá afuera hacia el cielo, sino hacia el cielo aquí dentro que ya habita en ti. El entendimiento que yo les estoy pasando, mi conexión interna y, y el fin, y mi entendimiento del fin de los tiempos. Esta hambre que mantengo por la verdad, porque es un hambre constante, son prueba, por lo menos para mí, de que yo soy un terreno fértil, de que mi mente la he convertido en un terreno fértil, donde el verbo, el logos de la verdad, se hace verdad y permito que el Espíritu me revele toda verdad, me revele todas las cosas que sean necesarias para mi edificación, para mi vida, para ser arrebatado, para mi conciencia. Es a lo que llamo yo un rapto invisible, porque el problema es que están esperando que el rapto llegue con una trompeta, con una trompetada allá afuera. Y no, no todos los raptores llegan con trompeta. Una trompeta es como un anuncio, pero si lo dejamos de ver literal, podría ser con la llegada de una idea, como un susurro, un sentir en medio del ruido, como una especie de llama que arde desde adentro, pero sin consumir. No sé si me entienden. Como una especie de pensamiento o intuición que no pedí, pero que llegó para salvarme, para arrebatarme y sacarme del mundo. Entonces yo creo que el arrebatamiento no es físico, aparte pues de la muerte, sino que los arrebatamientos son invisibles, son mentales, son concienciales, son espirituales, algunos son sutiles, silenciosos, pero transforman a las personas de una manera que es imposible que nadie pueda darse cuenta. Y Jesús lo dijo, uno será tomado y el otro será dejado. El problema es que muchos están esperando que eso sea visual y que sea masivo. Sí lo es, pero es individual y es adentro, no es allá afuera. Porque en realidad eso ya está sucediendo. Y el reino de Dios no viene con advertencia externa, para nada. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga. El rapto no viene de lo exterior, el rapto viene del interior y somos llamados a formar una nueva humanidad, no fuera de la misma humanidad, sino que somos llamados a formar una nueva humanidad dentro de la misma humanidad, pero siendo arrebatados desde la conciencia, desde tener una mente del reino de Dios dentro de nosotros totalmente renovada. Entonces la nueva humanidad no nace de las masas, sino desde los despiertos, desde los hambrientos espiritualmente. No desde afuera, sino desde el corazón, desde nuestra mente, desde nuestro entendimiento, desde nuestra sed de verdad. Una humanidad que ya no necesita ser salvada allá afuera, sino desde aquí adentro y desde su libre albedrío, porque cada uno tenemos la decisión de una de las dos, o ser arrebatado o ser dejado, porque eres tú, soy yo quien decido si soy cizaña o si soy trigo, pero al fin y al cabo es desde mi decisión, libre albedrío. Porque por lo menos en mi caso yo he recordado que la salvación viene de Dios, viene de Cristo, viene del Espíritu Santo, del reino del cielo, y ese reino del cielo pues obviamente habita en mí, porque yo en todo completa soy el templo del Espíritu Santo. Y el verbo encarnado, el logos, se sembró aquí, aquí, aquí. Entonces tú, yo, mis hijos, somos llamados a ser trigo. Entonces yo por lo menos soy parte del rapto invisible. Yo, no sé tú, pero yo sí.
Entonces, quiero que tengas muy en cuenta que te comparto esta idea, este pensamiento, este discernir de que los raptados no son los que desaparecen físicamente, no, esos no son, sino aquellos que dejamos de pertenecer mental, emocional y espiritualmente a este mundo. Por ejemplo, en Juan 17:15, Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, como tal, el rapto no sería una evasión de la realidad, sino una transformación genuina desde dentro, pero desde una pertenencia a este mundo. No es que te vas del planeta, es que te elevas de conciencia y eso hace que estés aquí, pero no aquí. ¿Y qué pasa? Que al elevarte, al transformarte, ya no encajas en el sistema, en los grupos, en las personas con las que antes normalmente encajabas. Ya no vibras igual, no deseas lo mismo. Y sí o sí, ya no negocias tu alma. Entonces, ¿quiénes somos los raptados? Los raptados somos los que ya no vemos con los ojos naturales, sino con los ojos del alma. Los que ya no buscamos encajar en ningún lado, sino simplemente transformarnos. Los que rompemos con lo que nos corrompe, aunque nos duela. Los que caminamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Los que nos sentimos locos, raros e incomprendidos, pero profundamente desde lo más interno, guiados por el Espíritu. Somos el trigo que está siendo separado de la cizaña, aunque duela, porque a veces duele. Y no solo desde lo externo, sino también de esa cizaña interna. Porque el rapto es ese proceso donde tu vieja mente, tu viejo odre, es dejado, donde tu mente y tu corazón endurecido es dejado, donde tu condicionamiento y tu manera de militar igual a los demás es dejado y tu verdadera identidad es tomada, es arrebatada. Entonces ya no reaccionas igual, ya no maldices igual, ya usas tu boca para bendecir, no para maldecir. Ya no manipulas, pero tampoco permites manipulación. Ya no quieres encajar, pero tampoco quieres que otros se desconstruyan para encajar contigo. Ahora ya te mueves por el espíritu, no por la supervivencia. Entonces yo ya fui arrebatada. Desde la médula prácticamente me arrebató el logos, la palabra viva que habita en mi mente, porque mi mente es el terreno fértil de la palabra de Dios, el terreno fértil de esa palabra que da vida y que genera ríos de agua viva desde aquí adentro. Ahora yo te pregunto a ti, ¿desde dónde estás esperando el arrebatamiento? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Estás esperando ser arrebatado desde afuera o ya estás siendo arrebatado desde dentro? Recuerden que este es mi pensamiento, es mi verdad, no es la verdad de todos. Déjame saber en los comentarios desde qué lado estás. Desde la conciencia o desde la inconsciencia, desde el trigo o desde la cizaña. ¿Eres arrebatado desde afuera o desde adentro? Te leo. Chao.